Esta es una clase para la, el taller de UPAMI de tango, historia argentina, la memoria que se baila. Y vamos a estar completando una de las clases que no pudimos tener en el medio de la pandemia mía y mi viaje a Santiago. Entonces, vamos a estar hablando de dos temas, uno que nos quedamos medio cortos, que fue el de la Guardia Vieja, y otro que va a completar la clase uno de Gardel, que no la pudimos grabar, ¿no? Entonces, para los que no la vieron, vamos a contarla de vuelta, ¿no? El tema que nos reúne ahora es hablar del proceso que fue formando, o la cronología que se va haciendo de la historia del tango como un proceso que empieza a mediados del siglo XIX y que sigue más o menos en la actualidad, con una serie de secuencias que continúan a lo largo del tiempo, con una identidad que nosotros llamamos el tango, pero que podemos destacar algunos cambios, ¿no? Una identidad muy profunda, podemos decir que aparece entre mediados del siglo XIX, 1860, 1870 algunos hablan, y 1890, algunos hablan de 1895, cuando empiezan los registros, ¿no? Ese modelo originario que nosotros vimos, que podía llegar a tener contactos con otros ritmos que se iban intercambiando en los puertos y desde el campo a la ciudad, ese tipo de ritmos podemos decir que tiene una identidad alrededor del cambio del siglo. O sea, al principio del siglo XX ya tenemos algo que se llama tango. Ese elemento que nosotros vamos a ver en la continuidad del tiempo con el mismo nombre, en ese momento, en el cambio de siglo, se lo suele llamar Guardia Vieja, ¿no? Son los primeros artistas del tango que empiezan a consolidarse y empiezan a, entre otras cosas, modificar algunas cosas originarias que tienen otro ritmo o otra tradición y acercarla a una forma que nosotros hoy podemos reconocer. Por ejemplo, la habanera tiene un ritmo muy marcado, en el tango el ritmo queda mucho más adecuado a lo bailable, ¿no? Los ritmos afro también marcan muchísimo el ritmo. En el tango el ritmo está, pero se adecua más a la melodía. La melodía es muy importante. Cuando aparece la letra, las letras empiezan a tener cada vez un vuelo poético y una temática y una identidad que podemos decir esto es tango, esto no, ¿no? A pesar que esa diferencia es muy finita, podemos descubrir datos musicológicos que permiten descubrir un estilo de otro. Hacia el cambio de siglo, al principio del siglo XX, podemos decir que la Guardia Vieja ya identifica su público, su mercado, su circulación, los lugares en donde se escucha, y también sus connotaciones, sus valoraciones, su prestigio social, su desprestigio social. En esos lugares el tango empieza a confirmar un gusto popular y al poquito tiempo, en el cambio de siglo, cerca del centenario, empieza a ser recibido también por las clases altas, que empiezan a incorporarlo a su diversión. Primero, al parecer, con la visita de el personaje que en el tango aparece como el patotero, el joven rico que aparece en el lugar pobre, como una forma de ir a tentar al destino, generalmente con un guardaespaldas de su papá o alguien que viene de esa clase social, que lo acompaña y que le muestra esa especie de ecosistema que es el mundo del tango en el cambio de siglo, ¿no? En ese lugar el patotero escucha esta melodía, aprende a bailarla y después la va a llevar a los salones, ¿no? A los salones de la gente rica como una curiosidad, ¿no? Y podemos decir que en ese lugar toma contacto con otros estilos musicales también, que son los que se escuchan en esos salones, ¿no? Si el tango fue modificándose a partir del uso y del registro en el organito de algunos tangos, ¿no? De la velocidad con que se tocaba para bailarlo. Si también el momento en registrarlo y de copiar algo que estaba escuchando un especialista
alguien que conocía música y podía hacer esa notación y que pensaba las armonías como las había aprendido en su momento y que usan armonías, sobre todo si son extranjeros, que habían escuchado en la música europea, ¿no? La música italiana tiene un tipo de armonía, la música francesa, la música alemana, los que transcriben muchas veces ponen sus armonías adentro del tango. Entonces ese tango que ya había tenido un montón de elementos de modificación, ahora entran adentro de los salones, ¿no? Entre 1895 y 1925, este primer momento que coincide con la llegada de los sectores populares al poder político, con el radicalismo, ese periodo que está en medio de una gran crisis civilizatoria que va a ser la Primera Guerra Mundial y de un cambio cultural enorme por la aparición de nuevos actores sociales que en esa época van a ser llamados las masas. En ese lugar el tango empieza a florecer, empieza a tener otros circuitos, otros públicos, otros intereses. Empieza a ser un mercado que también la discografía aumenta, difunde y termina siendo un excelente negocio, ¿no? Esto es el proceso de la Guardia Vieja, 1925-1950. Hay una especie de gran transformación entre el 95 y el 25 hay una gran transformación en la incorporación del piano, un instrumento que no era, digamos, originario en el tango primitivo porque no se terminaba de poder transportarlo, ¿no? El bandoneón, que representa una especie de órgano de iglesia transportable, era más accesible, pero va a entrar un poquito más tardíamente también. El piano, el violín, la guitarra van a ir conformando una forma de composición y un estilo estético. Cuando aparece el bandoneón y le da esa capacidad de ser bajo y de darle profundidad a las notas y darle una especie como de presencia en el tiempo, ¿no? Que muchas veces las guitarras hacen usándolo como mandolina. El trío de guitarras permite hacer eso, de que las guitarras, pero la guitarra en el punteo y en el rasguido no tienen la longitud de sonoridad que tiene el bandoneón, que va a ser muy valorado por estos músicos, ¿no? Cuando uno habla de la Guardia Vieja, está pensando en el primer momento en donde el tango también toma contacto con el folclore, que esto estuvimos viendo sobre todo hablando de la carrera de Carlos Gardel y sobre todo su primer momento, ¿no? Cuando empieza a aflorar este estilo musical, se conecta enseguida, muy rápido, con formas muy tradicionales, rurales, del campo, que hoy llamaríamos folclóricas. En ese lugar, los artistas, en el caso de Gardel es el más claro, en ese momento empieza a interpretar estos estilos y obviamente su estilo musical, su forma de interpretar, que se adecua claramente a cada ritmo, empieza a tomar contacto entre sí, ¿no? Muchos valses criollos, ¿sí?, son parte del repertorio tradicional del tango, y uno dice vals, criollo, tango, bueno, aparece, ¿no?, la idea de una música que empieza a tomar contacto y suma, ¿no? Uno piensa que la milonga está identificada con el sector afro y que los consumidores de este tipo de música tienen también su identidad, su forma de sociabilidad, y que de pronto aparece también en el repertorio del tango, ve que el tango es una especie de máquina de generar contactos, de generar novedades, ¿no? Y la idea de un tango estático, un tango que tiene una sola identidad, es muy discutible. Por eso en el momento de la Guardia Vieja, algo que vamos a tener, después en el WhatsApp van a estar las piezas que mostramos en esa clase, van a ver la presencia, sobre todo, de las formas musicales del siglo XIX que reaparecen los instrumentos a veces de banda, y también la presencia de un tipo de letra que refiere a estos personajes
originarios del tango, que empiezan a ser más o menos, que podemos distinguir como el malevo, ¿no? El personaje que generalmente está en la marginalidad y que trabaja como fuerza de, a veces de choque, que es una persona que está siempre cerca del delito, lo cometa o no, está en un ambiente muchas veces que en el tango se refiere como delictivo. La violencia es una parte de su trabajo, y en ese lugar el malevo es visto como un personaje marginal y a veces, como diría Borges, heroico, alguien que usa ese valor y la valentía para trabajar. Es una especie de sucedáneo del gaucho en el sentido de que también está en las orillas, está en los márgenes de la sociedad, pero en este caso más parecido al gaucho matrero, al gaucho que está por afuera de la ley, el gaucho que aparece representado en el Martín Fierro, ¿no? Otro personaje, el bacán, la gente de clase alta que muchas veces aparece en estos ambientes o aparece o vive en sus ambientes, pero que es reflejado en el tango como alguien que tiene capacidad económica y que gusta demostrarla, mostrarla al sentido de la burguesía del siglo XIX, en ropa, en coches, en lujos, en excesos y también muchas veces en el acercamiento con personas de la clase baja a las que mete adentro de su ambiente en forma de mano de obra como guardaespaldas, amantes o gente a la que tiene como su clientela para algún motivo que puede ser incluso político, ¿no? Parte de este presentar el bacán, hay también una forma despectiva de hablarlo como alguien que necesita el dinero para poder tener los vínculos que en otros lugares se consiguen de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en el trato personal. La naifa, la milonga, ¿no? La mujer que representa el, el mundo prostibulario, es vista y aparece muchas veces en este tango originario como un personaje de vida, por un lado licenciosa, que está trabajando en eso, y por otro lado con un sentido trágico, ¿no? Nunca es vista como alguien que vive la felicidad plena. E incluso en estos tangos, donde al principio, sobre todo, los tangos prehistóricos, los primeros tangos, los tangos en periodos de su formación, aparecen como el personaje central de la vida prostibularia, como la mujer de la vida alegre. Acá aparecen ya referidas a un pasado, ¿no? Esas mujeres que vivían esa vida de pronto son reconocidas en una trama mucho más dramática y a veces melodramática, ¿no? Con una especie de historia realmente oscura. Aparece la mujer supuestamente coordinada con el mundo patriarcal de esa época, siempre dispuesta a estar acompañando al hombre y muchas veces cometiendo el error de irse a ese otro ambiente, ¿no? Cometer el pecado, ¿no? De salir de ese ambiente hogareño y deseado, ¿no? Transformarse en este otro personaje que aparece como negativo. Sin embargo, vamos a ver que el personaje muchas veces central en la trama, sobre todo en los primeros tangos, y después va a aparecer de alguna manera también en los tangos posteriores, es el cafillo, alguien que se encarga de manejar el destino de estas mujeres que se dedican a la prostitución, y muchas veces un seductor que acerca a las mujeres para que se acerquen al laburo, ¿no? De prostituta. Cuando empieza todo este universo de personajes a consolidarse, ya podemos decir que ya es otra etapa de la historia argentina. Entonces, de alguna manera, por más de que van a estar presentes a lo largo de toda la historia, de alguna manera se los mira con nostalgia. Y aparecen representados, incluso, como decía al principio, los representantes del mundo del trabajo, aparecen también mirados con nostalgia. Porque el mundo de la década del 10 y del 20 va a cambiar absolutamente.
la postguerra va a traer a la Argentina, primero la guerra trajo un momento de gran incertidumbre, pero sobre todo la posguerra trajo a la Argentina una nueva bonanza económica, que va a permitir que el tango, uno de los símbolos más importantes, va a ser el paso de el tango del prostíbulo al cabaret y del cabaret al music hall, del cabaret al teatro, ¿no? Las orquestas, la cantidad de músicos que interpretan esto, ¿no? Van a hacer que se necesite un espacio distinto para escuchar tango y para bailarlo. La cantidad de gente que afluye va a hacer que los lugares bailables tengan mesas portátiles y tengan lugares donde puedan ir a bailar, ¿no? Cuando Tita Merelo canta en el Tabarís, esto significa que el tango salió de los lugares de la marginalidad y se transforma en un éxito. Cuando D'Arienzo estrena su orquesta, estamos hablando de la década del 20, aparece lo que vamos a llamar un nuevo tipo de tango. Sin embargo, mantiene estas raíces musicológicas y a estos personajes. Así que bueno, lo que van a ver ustedes, y que voy a pasar en el WhatsApp, van a ser registros de este tango viejo, y aparte vamos a estar introduciendo la figura de Carlos Gardel en su primer momento. Vamos a tener dos clases de Carlos Gardel, la primera es esta que vamos a dejar grabada.